Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como saben, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las noticias de farándula turca, y no solo eso, sino que también ha tocado la fibra sensible de muchos fans. El título lo dice todo, ¿verdad? Hermana de Hande Erçel rompe a llorar por Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desglosar todo lo que pasó, analizar las posibles razones detrás de esta emotiva reacción y, por supuesto, a especular un poco porque a quien no le gusta un buen chisme bien fundamentado. Para los que no me conocen tan bien, soy una apasionada de las series turcas, me encantan las historias, las relaciones, los dramas, todo. Y por supuesto soy una gran fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto por separado como juntos. La pareja que formaron en Love is in the Air nos hizo soñar a muchos, y su historia de amor en la vida real, aunque breve, dejó una huella imborrable. Así que imagínense mi interés al leer este titular. Antes de que sigamos adelante, quiero agradecerles a todos los que ya están suscritos al canal. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que les mantenga informados. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale al botón rojo o activa la campanita para no perderte ningún vídeo y únete a esta gran comunidad. Me encantaría tenerte a bordo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La noticia de la que hablamos se ha difundido rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación turcos. No es un secreto que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, después de haber sido tan pública y aclamada, llegara a su fin. La separación, como suele ocurrir, trajo consigo especulaciones, rumores y muchas preguntas sin respuesta. Pero lo que realmente llamó la atención fue la reacción de Gamze Erçel, la hermana mayor de Hande. Gamze, conocida por su cercanía con su hermana y su fuerte presencia en redes sociales, ha sido un gran apoyo para Hande a lo largo de su carrera y en su vida personal. Es una figura importante en la vida de Hande y su opinión y sentimientos son muy valorados por sus seguidores. Entonces, ¿qué pasó exactamente que la llevó a las lágrimas? Por lo que se sabe, el momento de la supuesta ruptura se vio en una publicación o historia en alguna red social. La información que se filtra, aunque no es oficial, sugiere que Gamze reaccionó con una profunda tristeza y hasta, dicen, con lágrimas, al escuchar o leer algo relacionado con Kerem Bürsin. No se ha especificado si fue una publicación específica, un comentario, o simplemente una conversación, pero la reacción de Gamze fue lo suficientemente intensa como para despertar la curiosidad y el interés de todos. Ahora vamos a profundizar un poco más en el contexto. Entendamos que la vida de las celebridades, especialmente en Turquía, está muy expuesta. Los fans son apasionados y están muy pendientes de cada detalle. Y Gamze, al ser hermana de Hande, está intrínsecamente involucrada en ese mundo. Su posición le da una perspectiva diferente, una intimidad y una cercanía que el resto de nosotros no tenemos. Quizás, y es solo una especulación, ella fue testigo de primera mano de ciertos momentos, de la dinámica de la relación, de los altibajos, y por lo tanto, su reacción podría ser mucho más emocional que la de un fan promedio. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem fueron pareja, y una ruptura, por más mediática que sea, siempre es dolorosa. Implica el fin de una etapa, de sueños compartidos, de planes, de una conexión especial. Y para los seres queridos como Gamze, ver sufrir a una persona que amas debe ser difícil, y por eso mismo es comprensible que sienta tristeza. Ahora bien, ¿por qué esta reacción específica se volvió noticia? Hay varias razones. En primer lugar, Gamze no es una persona que acostumbre a mostrarse vulnerable en público. Su imagen es generalmente de fortaleza, de apoyo incondicional. Por eso, verla romperse, por decirlo de alguna manera, generó un gran impacto. Segundo, porque todos querían saber más sobre la relación entre Hande y Kerem. Aunque la ruptura es un tema delicado, la curiosidad humana siempre nos empuja a buscar respuestas. Y tercero, porque Kerem Bürsin es muy querido, y muchos fans sienten cariño y simpatía por él. Existen varias posibles explicaciones de por qué Gamze pudo haber roto a llorar. La primera, y quizás la más obvia, es el cariño que le tiene a su hermana. Verla sufrir por una ruptura amorosa es algo que cualquier familiar sensible sentiría. Quizás Gamze vio el dolor de Hande en algún momento, y esa imagen quedó grabada en su memoria, y al oír algo sobre Kerem, simplemente recordó ese dolor. Otra explicación es que Gamze, al conocer a Kerem y a su familia,
pudo haber desarrollado un vínculo especial con él, y su separación, incluso si se dio en buenos términos, le produjo tristeza. Una tercera posibilidad, más especulativa, es que Gamze, al ser más cercana a Ande, pudo haber conocido detalles sobre el final de la relación que el público no sabe. Tal vez hubo algo que no se hizo público, alguna situación difícil que se mantuvo en privado, y que Gamze conoce y le produce dolor. Recuerden, estamos especulando, pero es natural que los fans, conociendo el contexto, se hagan este tipo de preguntas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la tristeza de Gamze fuera más por la nostalgia que por el dolor. Quizás al ver a Kerem en alguna noticia, recordó los buenos momentos, la felicidad de Ande, la alegría que la relación les trajo a todos, y ese recuerdo la conmovió. Es importante destacar que no tenemos la información completa. No sabemos exactamente qué pasó, ni qué desencadenó la reacción de Gamze. La prensa del corazón suele exagerar, y a veces la realidad es mucho más simple de lo que nos imaginamos. Lo que sí sabemos es que esta situación nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con emociones, con alegrías y tristezas como cualquier otro. Es fundamental respetar la privacidad de Ande y de su familia, y no especular de manera maliciosa. En lugar de eso podemos reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, sobre el impacto que tienen en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Ahora profundicemos un poco más en este tema tan intrigante. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como mencioné al principio, fue un torbellino de emociones para los fans de Love is in the Air y para aquellos que seguían sus vidas personales. La química en la pantalla fue innegable y esa magia trascendió a la vida real, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. La noticia de su relación, confirmada poco después del final de la serie, fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Las fotos, los vídeos y las apariciones públicas de Hande y Kerem juntos se convirtieron en material de ensueño para muchos. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, exitosos, talentosos y enamorados. Sus interacciones en redes sociales, sus gestos de cariño y las declaraciones de amor que se dedicaban mutuamente alimentaban la esperanza de un futuro juntos y la ilusión de un romance de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, la historia de Hande y Kerem no fue un cuento de hadas con final feliz. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular, y aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada en ese momento, la distancia entre ellos se hizo cada vez más evidente. Las apariciones públicas conjuntas disminuyeron, y las publicaciones en redes sociales que antes eran constantes, se volvieron más escasas. Finalmente la noticia de su ruptura llegó, como suele ocurrir en estos casos, a través de la prensa y de fuentes cercanas a la pareja. Los detalles, como es habitual, fueron escasos y ambiguos. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y de la dificultad de mantener una relación en medio de la intensa exposición mediática que ambos sufrían. La ruptura, como es lógico, causó tristeza y decepción entre sus seguidores. Muchos sintieron que habían perdido algo más que una pareja de celebridades, sino un símbolo de amor y felicidad que los había hecho soñar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ambos, de recuerdos de los momentos felices que habían compartido y de deseos de que encontraran la felicidad en el futuro. Es en este contexto de tristeza y especulación que entra en escena Gamze Erçel, la hermana de Hande. Su reacción, según los informes, fue de profunda emoción al enterarse o al ser confrontada con algo relacionado con Kerem. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber provocado esa reacción? Como mencioné antes, la posición de Gamze en la vida de Hande le otorga una perspectiva única. Al ser hermana y confidente es probable que haya sido testigo de cerca de los altibajos de la relación, de los momentos de felicidad y de las dificultades que pudieron haber enfrentado. Es posible que haya sido un apoyo constante para Hande, escuchando sus preocupaciones, animándola en los momentos difíciles y celebrando sus logros. Si Gamze presenció el sufrimiento de Hande durante la ruptura, es comprensible que sienta tristeza y empatía. Ver a un ser querido atravesar un momento doloroso es algo que puede afectar profundamente, y la reacción de Gamze podría ser una manifestación de ese dolor compartido. Otra posibilidad es que Gamze haya desarrollado un vínculo especial con Kerem durante el tiempo que duró la relación. Es común que los familiares de las parejas se involucren en la vida de los demás, compartan momentos y construyan una conexión. La separación de Hande y Kerem podría haber significado también la pérdida de esa relación para Gamze, lo que podría explicar su tristeza.
Además, no podemos descartar la posibilidad de que Gamze conozca detalles sobre el final de la relación que el público desconoce. Es posible que haya habido circunstancias ocultas, situaciones difíciles o decisiones complejas que influyeron en la ruptura. Si Gamze está al tanto de estos detalles, su reacción podría ser una muestra de solidaridad y apoyo hacia su hermana, así como de comprensión hacia la situación. Por otro lado, la nostalgia también podría ser un factor importante. Gamze, al igual que muchos de nosotros, podría haber recordado los buenos momentos que Ande y Kerem compartieron, la felicidad que irradiaban y la ilusión que generaban. La ruptura pudo haberle evocado esos recuerdos, generando una sensación de tristeza y melancolía. Es importante recordar que la especulación es parte inherente del mundo del espectáculo, pero también es crucial abordar este tema con sensibilidad y respeto. No sabemos con certeza qué pasó ni cuáles fueron los motivos detrás de la reacción de Gamze. Lo que sí podemos hacer es empatizar con las emociones humanas, reconocer la complejidad de las relaciones y entender que detrás de la fama y el glamour, existen personas con sentimientos, alegrías, tristezas y experiencias personales. Volviendo al tema de Kerem Bürsin, es imposible negar su talento y carisma como actor. Su interpretación en Love is in the Air fue fundamental para el éxito de la serie, y su química con Ande fue un elemento clave para cautivar al público. Después de la ruptura, Kerem ha continuado con su carrera, participando en nuevos proyectos y manteniendo una presencia activa en el mundo del entretenimiento. Kerem Bürsin es una figura querida por muchos fans, y su talento y profesionalismo son reconocidos en la industria. A pesar de las especulaciones y los rumores que rodean su vida personal, ha demostrado ser un artista comprometido y un profesional dedicado. Es importante destacar que la vida de las celebridades no es fácil. La exposición mediática constante, la presión por mantener una imagen perfecta y la dificultad de conciliar la vida personal con la profesional son desafíos que enfrentan a diario. Por eso es fundamental respetar su privacidad y evitar juicios precipitados. En cuanto a Hande Erçel, ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Después de la ruptura ha seguido adelante con su carrera, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento como actriz. Ha mantenido una actitud discreta y ha evitado entrar en polémicas, mostrando una madurez y un profesionalismo admirable. Hande también es conocida por su activismo social y por su compromiso con diversas causas benéficas. Su ejemplo es inspirador para muchos y su capacidad de mantener una imagen positiva a pesar de las dificultades es digna de admiración. En resumen, la noticia de la supuesta reacción emotiva de Gamze Erçel ante algo relacionado con Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás, y la necesidad de no juzgar ni especular de manera maliciosa. Nos enseña que detrás de la fama y el glamour, existen personas con sentimientos y emociones. Nos invita a reflexionar sobre el impacto que las relaciones tienen en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Es importante recordar que todos somos humanos, y que todos experimentamos momentos de alegría, tristeza, felicidad y dolor. La vida está llena de altibajos, y la resiliencia es una cualidad fundamental para afrontar los desafíos que se presentan. En lugar de centrarnos en la especulación y el chismorreo, podemos aprovechar esta situación para aprender y crecer. Podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo nos relacionamos con los demás y sobre cómo afrontamos las dificultades. Es fundamental respetar la privacidad de Hande y de su familia, y no especular de manera maliciosa. En lugar de eso podemos reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, sobre el impacto que tienen en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Y ahora, como mencioné antes, hablemos un poco de Kerem Bürsin. Es un actor muy talentoso con una gran personalidad. Su química con Hande en Love is in the Air fue innegable, y eso es algo que los fans recuerdan con cariño. Independientemente de los detalles de su relación personal, Kerem ha dejado una huella positiva en la vida de muchas personas. Desde la ruptura, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras profesionales. Han protagonizado nuevos proyectos, han participado en eventos, y han seguido adelante con sus vidas. Demostrando que aunque el amor se acabe, la vida continúa. Y es algo admirable ver cómo manejan la presión mediática y cómo siguen adelante con su trabajo. Es muy probable que con el tiempo, la emoción de Gamze por este tema se vaya diluyendo. La vida sigue y todos, en mayor o menor medida, nos recuperamos de las decepciones y de los momentos difíciles.
Es importante recordar que el tiempo cura las heridas, y que la resiliencia es una cualidad esencial para afrontar los desafíos de la vida. Es posible que la información del llanto de Gamze se haya distorsionado o exagerado por los medios, y que la realidad sea diferente. En cualquier caso, creo que podemos entender el sentimiento que pudo haber provocado en ella. Al final, todos somos humanos, y todos hemos experimentado dolor, tristeza y nostalgia en algún momento. En resumen, en este vídeo hemos analizado la noticia sobre la supuesta reacción emotiva de Gamze Erçel, hermana de Hande Erçel, al oír algo sobre Kerem Bürsin, tras el final de su relación. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta reacción, desde el cariño familiar y la tristeza por la ruptura, hasta la nostalgia de los buenos momentos. Hemos recordado la importancia de la privacidad y el respeto hacia las personas involucradas en este tipo de situaciones, y también hemos destacado la importancia de la resiliencia y de seguir adelante, a pesar de los momentos difíciles. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que les haya brindado una perspectiva más completa sobre este tema. Les invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo, a compartir sus opiniones y a debatir sobre esta noticia. ¿Creen que la reacción de Gamze fue genuina? ¿Piensan que hay más información detrás de esta historia? No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de las series turcas. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.